Buenas tardes, soy el Dr. Carlos Guerra, neurólogo especialista en movimientos anormales, Parkinson, del Centro de Atención Avanzada en estas enfermedades, Prisma, San Luis Potosí, México. Fue descrita ya tiene un buen tiempo, pero fue descrita en 1871 por el Dr. George Huntington en un escrito que se llama On Korea. En este escrito él escribió una forma peculiar de Corea. He de mencionarles que Corea significa danza y viene de la Edad Media, cuando se observaba gente con estos trastornos inflamatorios cerebrales que ocasionaban que la gente tuviera movimientos anormales parecidos a un baile. Entonces se le llamaba la manía del baile. Sin embargo, la primera descripción ya tiene mucho más tiempo, desde 1859, por el noruego Johan Christian Lund, pero desafortunadamente para él, la traducción de esta enfermedad, de su descripción al inglés fue hasta 1959. Entonces el Dr. George Huntington tuvo desde antes la publicación de estos hallazgos en una serie de familias de este sitio. Entonces él fue el que se atribuyó. Precisamente, a pesar de tener descrita desde hace muchos siglos, o al menos más de un siglo, la mutación genética que genera esta enfermedad fue descrita en 1993. Aquí un punto muy interesante es que esta enfermedad es generada por una sola mutación de un solo gen. Quiere decir que la alteración en los genes, que es lo que contiene el material de información de herencia para las siguientes generaciones, la mutación existe en uno solo. Otras enfermedades neurodegenerativas son un poquito más complejas porque tienen muchos genes que pueden producir los mismos síntomas o los síntomas muy parecidos. Es una enfermedad autosómica dominante, que en un momento más explicaré que se refiere a esto, y que se debe a esta mutación en el gen de una proteína que se llama huntingtina, que está ubicada en el cromosoma número 4. En las gráficas pueden observar en el dibujo superior estos dibujos del medievo donde existe el movimiento anormal, en la diapositiva lo pueden ver, y la publicación del Dr. Huntington. Es una causa de Corea, trastorno de baile, Corea, que es la causa más común de las que son hereditarias. Existen otras causas de Corea que pueden ser adquiridas, como infecciosas, etc. Pero esta es claramente genética y es la más frecuente en cuanto a herencia. Es muy claro cuando una familia tiene la presencia de este gen mutado, porque cada generación va a presentar esta enfermedad. Tan es así que las familias de pacientes con Huntington o las familias con esta enfermedad son muy sensibles a los hallazgos que vamos a platicar en un momento más, sobre todo antes de la etapa de la manifestación motora. La incidencia depende obviamente pues, de la población que estemos observando, y se piensa que las personas que tienen ascendencia anglosajona o europea pudieran tener mayor riesgo de esta enfermedad, aunque es una enfermedad que se ve en todo el mundo. La incidencia varía desde 0.38 más o menos por 100.000 al año, que son los casos nuevos, y una prevalencia de 5.7 dependiendo del sitio donde se estudia, hasta 10 o 17 por 100.000. En México no tenemos datos exactos de la prevalencia de esta enfermedad, pero se piensa que puede estar oscilando en estos periodos y que se pueden observar pequeñas áreas o sitios o zonas, dependiendo de los ancestros genéticos, donde se puede observar más la enfermedad. Tenemos históricamente un sitio donde se concentran muchos de los casos con enfermedad de Huntington a nivel mundial, que es en Maracaibo, Venezuela, debido al antecedente de colonización de ese lugar. El gen de la huntingtina es un gen interesante porque la huntingtina es una proteína que es normal, la tenemos normalmente en nuestro organismo. En la siguiente diapositiva van a ver un esquema que representa esta proteína, y es una proteína que al parecer tiene que ver con la madurez del sistema nervioso. En realidad pareciera que tiene otras funciones, pero todavía no las sabemos muy bien. En la gráfica van a poder
es el sitio donde se contiene toda la información genética. El DNA contiene estos pequeños fragmentos que se llaman nucleótidos. Los nucleótidos, cada 3 nucleótidos generan un aminoácido, y los aminoácidos van juntándose para hacer proteínas. Las proteínas son la parte fundamental para la estructura y función de las células. Las proteínas pueden ser parte, por ejemplo, de la pared de la membrana celular, pueden ser parte de la maquinaria enzimática de la célula para generar la energía, por ejemplo, pueden ser parte de otros receptores en la neurona para funcionar para ciertas cosas, etcétera, etcétera. Las proteínas son muy importantes para la estructura y función celular. En el DNA viene la codificación de la expresión de estas proteínas. Bien, en el cromosoma existe lugar para la proteína huntingtina, que, como les platicaba, parece ser una proteína que está involucrada en la comunicación celular, parece ser también en la estructura, pero sobre todo para la madurez y desarrollo del manera. Este gen que está mutado consiste en que los nucleótidos de los pacientes que tienen Huntington juntan varios tripletes o 3 nucleótidos CAG en varias repeticiones. Dependiendo del número de repeticiones, sabremos qué tan agresiva es la enfermedad, a qué edad se puede presentar y los síntomas que pueden tener. Normalmente tenemos menos de 26 repeticiones de CAG, que son los nucleótidos que van a generar un aminoácido que se llama glutamina. Entonces cada glutamina se va acomodando y hace la forma de la huntingtina. La huntingtina mutada tiene más glutamina y se llaman acúmulos de poliglutamina. En la siguiente diapositiva explicaré cómo es esto de la autosómica dominante. Ahorita vamos a retomar la idea de la poliglutamina en la mutación de la proteína. Eso es muy importante. Y tienen que decir ustedes, a mí eso que me interesa de la poliglutamina, bueno, porque ya se pueden adivinar que si es un solo gen, una sola mutación en un gen que genera una proteína que pensamos que es la proteína tóxica anormal, entonces por ahí puede ser el tratamiento que queremos alcanzar. Entonces en la diapositiva van a observar ustedes lo que significa autosómico dominante. En pocas palabras, autosómico dominante es que la persona que tiene la mutación la va a manifestar. Pueden ustedes observar, los simbolitos significan el cuadradito hombre, el circulito mujer. Color rojo significa el que tiene la mutación presenta la enfermedad. De esta manera, cuando la mujer sana, que es la del azul, el circulito azul de la parte más arriba, junto con el cuadrito rojo, que es el hombre con la portador de la mutación, cuando se mezclan tienen un chance de heredar 50 y 50% de su código genético. Cada persona tiene sus cromosomas, tiene 2 cromosomas la mamá, 2 cromosomas el papá. Si el papá tiene un cromosoma enfermo, entonces puede tener chance de heredar el cromosoma enfermo con uno sano de la mamá y este va a manifestar la enfermedad. Si por el contrario hereda el cromosoma sano, el papá que tiene el cromosoma enfermo, pero hereda el cromosoma sano, si se combina con el otro cromosoma sano de la mamá, tendrá 2 cromosomas sanos. Esa persona no va a tener la enfermedad y no la va a heredar. Pero el que hereda el cromosoma enfermo con la mutación va a heredar la enfermedad, la va a heredar a su siguiente generación con esa misma probabilidad, siempre y cuando su pareja no tenga la mutación de la enfermedad de Huntington. Entonces, autosómico dominante significa que la persona que tenga la mutación la va a heredar y que el que lo herede lo va a manifestar también, y de esa manera es como se va heredando esta enfermedad. Sabemos entonces que se puede ir heredando por generaciones, y estas repeticiones de CAG, que se pueden ir acumulando a más repeticiones, entonces entre más generaciones, más repeticiones por lo general, y tendríamos entonces manifestaciones más tempranas de edad con peores síntomas, si lo pensamos de una manera muy simplista. Existen muchas variantes en las cosas en sus genes donde no necesariamente se cumple esta regla, pero en general esta es la regla. La edad promedio de aparición es alrededor de los 40-45 años, entonces las personas a esa edad ya desarrollaron su vida. Regresando a la proteína de la huntingtina, en la siguiente diapositiva observarán que dependiendo el número de repeticiones de CAG es cuando vamos a presentar
la enfermedad o las manifestaciones. En esta gráfica que ven en su pantalla muestra que el CAG de 48 a 121 repeticiones manifiesta la presentación juvenil de la enfermedad, que puede ser hasta antes de los 20 años. En general es aceptado que más de 36 repeticiones tiene ya la penetrancia para manifestarse en la enfermedad, y entonces vemos la que se inicia en la etapa adulta. Y de 6 a 26 es normal. Ahí en la gráfica van a ver ustedes que dice hasta 35. Sin embargo, sabemos que de 26 a 35 puede haber algunos rearreglos y pueden tener manifestaciones leves de la enfermedad. Entonces se esperaría que menos de 26 sería como lo ideal. Este exón número 1 es el que tiene la mayor repetición de CAG, y de esta manera se manifiesta la proteína que pensamos es la proteína. En la siguiente diapositiva, y no es para abrumarlos, es para mostrarles la teoría que tenemos sobre esta enfermedad. Es una enfermedad muy compleja en donde esta proteína mutada lo que va haciendo es que se va acumulando en marañas o en compuestos gordos, por llamarlo de esa manera, y se depositan tanto en el citoplasma, que es el área completa de la célula, en este caso la neurona, o bien del núcleo, que sería como el centro de control. En la gráfica el núcleo está representado por esta esfera naranja clarita, casi amarilla. Entonces esto es algo interesante porque esta proteína que está no normal y que se acumula, se hacen estas marañas y la convierte en tóxica, si se coloca dentro del núcleo va a generar alteraciones en la transcripción del DNA. O sea, la expresión de la clave genética que tenemos va a estar entorpecida porque estas proteínas le estorban. Pero si se depositan por fuera en el citoplasma, entonces va a generar tres defectos particularmente. Una es que altera la comunicación sináptica. Las sinapsis son los puntos de comunicación entre una neurona y la otra, y entonces se entorpece esa función, de tal manera que vamos a tener una disfunción de la comunicación entre neuronas. Pero también altera la función de la mitocondria. La mitocondria es la fábrica de energía de la célula, y entonces cuando falla esta, ocurre una falla energética en la célula y puede existir entonces neurodegeneración por esta vía. Y finalmente genera una alteración en el transporte del mensaje a través de los axones. Imagínense ustedes que los axones de tal manera que son compleja de síntomas muy complejos. Por lo regular, el diagnóstico de la enfermedad de Huntington es la presencia de síntomas motores. Todos los criterios que utilizamos para el diagnóstico de esta enfermedad es basado en los síntomas motores. Una vez que ya tenemos la corea como manifestación principal, ya podemos empezar a sospechar esta enfermedad como corea de Huntington. Sin duda, la presencia de historia familiar de una corea heredable o hereditaria con las pruebas genéticas pues nos permiten tener un diagnóstico más certero. Sin embargo, existen también otros síntomas como son los cognitivos y los psiquiátricos. Los síntomas motores entonces siguen siendo la piedra angular del diagnóstico para hablar de la etapa manifiesta de la enfermedad. Ustedes se podrán imaginar que es obvio que si tenemos la mutación, quiere decir que se está acumulando para que esta proteína, para que conforme pasen los años se manifiesten los síntomas motores. Como bien pueden adivinar los que nos han seguido también en el curso de Parkinson, además de los síntomas motores, los síntomas cognitivos o psiquiátricos pueden ser previos a la etapa manifiesta o motora del Huntington, de tal manera que se pueden observar hasta 15 años antes de las manifestaciones motoras del Huntington, algunos cambios conductuales de los cuales vamos a platicar enseguida. En su pantalla pueden ver los síntomas que actualmente describimos para Huntington. En los síntomas motores son los movimientos alteraciones en el movimiento, que son de los movimientos voluntarios e involuntarios. Los pacientes tienen alteración para poder coordinar su movimiento. Por lo regular empieza a manera distal con las manos o con la cara, haciendo pequeñas muecas o movimientos como súbitos o de sacudida.
Con el tiempo se van haciendo movimientos mucho más dramáticos, más gruesos, y se puede observar una gran dificultad para mantenerse quietos. El paciente puede tratar de detener sus brazos o sus extremidades para tratar de frenar el movimiento y no lo logra. Sin embargo, existen otros trastornos del movimiento que son involuntarios, donde puede haber lentitud en el movimiento, que se llama bradicinesia, distonía y otros más. También observamos que la persona tiene una dificultad para su destreza manual, y eso es un dato también interesante que observar, porque si son personas que trabajan en la industria o que trabajan en una oficina, empiezan a notar torpeza para su habilidad manual. Su lenguaje puede escucharse arrastrado, como si hablaran entre dientes, con gran dificultad, y conforme progresa la enfermedad podemos encontrar dificultad en la deglución, alteraciones en el equilibrio y caídas. Puede observarse, como les comentaba, síntomas tipo parkinsónico, distonía, pero esto se observa a mayor depósito de esta proteína anormal, o sea, en enfermedad de Huntington de manifestación juvenil o más temprana. Los síntomas cognitivos en Huntington son interesantes también porque, a diferencia del Alzheimer, la memoria en estos pacientes está por lo general bastante restada, y el lenguaje también en general, no el habla como tal, como lo explicaba, pero su lenguaje por lo regular está bien respetado. La característica es que su velocidad de pensamiento es un poco lenta, son más lentos para captar las indicaciones que antes, y la flexibilidad en su pensamiento se ve alterada. Esto es, si tienen una idea que quieren realizar y ocurre una situación contraria a esa idea que requiere que se adapten a ese cambio, les cuesta mucho trabajo adaptarse a ese cambio porque están poco flexibles en su pensamiento. Tienen problemas para la atención y también tienen problemas para resolver problemas o problemas para tratar de encontrar la solución para alguna situación un poco confusa, ¿no? Que son las fallas ejecutivas. Se observa también que tienen muchos golpes en su trabajo, en su sitio de trabajo, por defectos visoespaciales, y una característica es que los pacientes tienen anosognosia. La anosognosia es una situación en la que el paciente no puede tener la capacidad de darse cuenta que tiene estas fallas y puede pensar que está muy normal, como si no, pero al mismo tiempo se agregan los síntomas psiquiátricos, por ejemplo, depresión, apatía, manía, un trastorno obsesivo compulsivo, están irritables, agitados, impulsivos. Entonces cuesta mucho trabajo poder socializar con ellos, y podemos observar que puede haber cambios tales que la persona empieza a tener conductas de aislamiento social. Y estos son datos, repito, que pueden ocurrir 15 años antes de la manifestación motora de la enfermedad. De tal manera que observamos en muchos familiares de pacientes ya con la enfermedad manifiesta, o sea, síntomas motores, muchos de los síntomas psiquiátricos que estamos platicando. La depresión es muy interesante porque el saber que tu familiar tiene la enfermedad y que tú tienes riesgo de tenerla, evidentemente genera mucha ansiedad y depresión. De tal manera que en muchos estudios se ha buscado cuál de estos síntomas psiquiátricos o afectivos pudiera tener mayor correlación con la enfermedad por sí sola, y no es ni la depresión ni la ansiedad, aunque sí tiene mayor asociación en los pacientes con la enfermedad, sino es la apatía. La apatía es el único síntoma o el único hallazgo que correlaciona con el grado de daño en el caudado, que es uno de los núcleos que se afectan característicamente en esta enfermedad. Y eso es interesante porque la apatía se manifiesta con que la persona que tenía actividades habituales empieza a dejar de hacerlos porque no tiene ganas, no le mueve. No necesariamente quiere decir depresión como tal, porque no está triste en ese caso, sino lo que tiene es que no tiene la motivación ni la iniciativa para hacer las cosas. Este conjunto de síntomas no ocurren al mismo tiempo, sino ocurre en una miriada de mezclas interesantes. En esta diapositiva que les muestro se ejemplifica este patrón que les he estado comentando. Existe entonces una etapa premanifiesta y una etapa manifiesta, divididos por los síntomas motores. Al momento de la presencia de síntomas motores tenemos ya el diagnóstico de la enfermedad de Huntington. Hacia su derecha verán las etapas de progresión de la enfermedad, que son del 1 al 5, dependiendo de los síntomas que tienen, y con unas escalas que nosotros tenemos para evaluar clínicamente cómo está el paciente, sabemos qué tan severa está. Pero si hacemos la mirada hacia atrás, hacia la parte izquierda de la gráfica, verán que existe una etapa premanifiesta que tiene dos componentes. Una que es presintomática, esto es, no tiene ningún síntoma, la persona está perfectamente normal.
Pero si hacemos ahí una prueba genética y sale que tiene muchas repeticiones de CAG, esa persona va a evolucionar invariablemente a enfermedad de Huntington. Ahí pudiera ser un sitio candidato para terapias de avanzada para tratar de detener la progresión de la enfermedad. Pero después viene otra etapa que se llama prodrómica. En esta no hay síntomas motores, pero ya empieza a existir algunos síntomas sutiles, tanto cognitivos como conductuales. Por eso es muy interesante cómo muchas de las familias que ya tienen portadores de esta enfermedad empiezan a notar que algunos de sus miembros entre sus 20 y 30 años empiezan a tener estas conductas y sospechan que pudiera tener la enfermedad. Ya podrán ustedes imaginar lo pesado y lo horrible que experimentan estas familias al empezar a percibirse, ya sea en sí mismos, si es que no tienen anosognosia, o en sus hermanos, primos, la incipiencia de estos síntomas. Conforme llega entonces ya la manifestación de movimientos claramente coreicos, entonces ya empieza a haber mayor presencia de los síntomas, empieza a haber mayor falla cognitiva, pueden progresar a una etapa demencial donde mayor falla existe, y van teniendo mayor dificultad motora, donde las dificultades deglutatorias, por ejemplo, son prominentes y tenemos que hacer tratamientos más avanzados para esto. Sabemos que la sobrevida de los pacientes es un promedio de 18 años a partir del diagnóstico motor y que la causa de muerte no es en sí el Huntington, sino como no logran deglutir y controlar las secreciones orales y faringias, entonces tienen neumonía. La causa número 1 de muerte en estos pacientes es precisamente la neumonía. El escenario pues parece desolador porque quien tenga la mutación va a manifestar la enfermedad y va a ser una progresión invariable hacia la muerte, de tal manera que no suenará raro para ustedes el entender que muchos de los pacientes o familiares de pacientes con enfermedad de Huntington no están muy interesados en hacerse pruebas genéticas, porque finalmente, ahorita les tengo una sorpresa, pero finalmente no hay tratamiento que lo cure. Entonces, ¿de qué sirve que sepa yo que tengo el gen? Mejor vivo mi vida, hago mi vida lo mejor que puedo y si me llega a dar, pues me dará. Algunos pacientes incluso no sintomáticos, no portadores de síntomas y que descubren que tienen el gen pueden tener mayor riesgo de suicidio. Es una de las complicaciones en esta enfermedad, el alto riesgo de suicidio, obviamente por el trastorno de impulsividad, de irritabilidad, de depresión. Imagínense ustedes si nosotros le agregamos una noticia terrible que es portador de un gen que es enfermedad, pues estamos facilitando que esa persona tome una decisión dramática. Por eso el consejo genético es muy importante. La consejería genética no solamente es diagnosticar y decir, bueno, tienes el gen, no tengas hijos, sino buscar la manera de que no se siga propagando esta enfermedad, informar sobre los tratamientos actuales, que con eso vamos a cerrar esta charla, y poder nosotros educar a las personas sobre cómo podemos hacer intervenciones en las etapas prodrómicas e idealmente presintomáticas de la enfermedad. También ya ustedes están dando cuenta que esta división de síntomas motores pues ya suena obsoleta. Si ya tenemos la prueba genética, entonces definir el diagnóstico por síntomas motores pues sonaría un poco tardío, ¿no? En eso estamos a nivel actual en la ciencia para tratar de corregir esos criterios de diagnóstico. En la siguiente diapositiva mostraré cuáles son los síntomas conductuales clásicos de esta enfermedad y me quiero enfocar en ellos porque casi siempre son los que más carga a los cuidadores generan, los que provocan mayores problemas en el desempeño laboral, escolar de estos pacientes y en su vida familiar o personal. En México tenemos muchas veces, particularmente en la zona donde nosotros estamos, tenemos muchas veces la falta de información de las generaciones previas que teníamos en nuestra gente de rancho, por ejemplo, por la migración nacional, porque a veces sucede que familias muy grandes pues regalaban a un hijo y la vecina es la que lo criaba, etc. Entonces no tenemos muchas veces las historias de sus ancestros tan claro como quisiéramos y a veces empieza la enfermedad y parecería que es una manifestación de primera vez o de novo.
Sabemos que las manifestaciones de novo, o sea, no heredadas, es del 5 al 8% de los casos, no es lo más frecuente. Sí existen, pero no es lo más frecuente. Entonces, seguramente hubo un antecedente familiar ahí. Entonces, los síntomas conductuales, como son los que pueden ocurrir hasta 15 años antes de los síntomas motores, nos interesan muchísimo porque ahí es donde podemos incidir en terapias que puedan ser modificadoras del curso de la enfermedad. Es muy común que las personas tengan estos síntomas en enfermedad de Huntington. Hasta el 87% de los pacientes lo presentan y la apatía, como les mencionaba, es de los que más se asocian a la presencia de este proceso neurodegenerativo, aunque la persona puede tener conductas tipo obsesivo-compulsivas, alto riesgo de suicidio, psicosis, falla ejecutiva, como les decía, y problemas del sueño. Ahí se observan dos cerebritos. Uno es el de etapa de inicio en el adulto, en el cual tenemos como una evolución muy predictiva de lo que va a ir sucediendo de acuerdo a la progresión de la distribución de esta proteína no normal. Sin embargo, en la etapa o en la variante juvenil hemos visto, se han descrito una difusión de esta patología o de esta proteína no normal mucho más agresiva y más grande, por eso tiene muchos síntomas muy variados. Y en la imagen inferior les muestro una resonancia magnética donde en el centro, voy a llamar su atención, en el centro aparecen unos ojitos como de chinito. Conforme la enfermedad progresa, se observa más dilatado esos espacios y se deben a la atrofia de un núcleo que se llama núcleo caudado, que hace que se observe como más dilatado. Antes, cuando tuviéramos la posibilidad de hacer pruebas genéticas más accesibles, como las tenemos ahora, en los centros de atención avanzada como el nuestro, antes pues nos basábamos en los criterios clínicos y en observar la resonancia magnética para observar si tenía esta atrofia de caudados, aunque no es difícil adivinar que la presencia de la atrofia de caudados pues es muy variable y muchas veces ya en etapas mucho más avanzadas como para poder observar esta atrofia. Entonces ya con el diagnóstico molecular genético pues tenemos un avance muy significativo. Esta es la siguiente diapositiva, les mostraré una curva como un ejemplo, momentos que va viviendo una persona que es parte de una familia con Huntington. Entonces la persona nace y empieza a tener una serie de eventos que le van marcando su vida. Por ejemplo, cuando es adolescente, esta persona tiene 15 años, su papá o su mamá que tenga la enfermedad, en esos momentos le van a hacer el diagnóstico por la presencia de síntomas motores. En ese momento la persona que es el adolescente, que es hijo de un paciente con esta enfermedad, tiene un ataque directo a su salud psicológica. Imagínense un adolescente que está en una etapa de por sí compleja, de por sí con dificultad de control de impulsos, de por sí irritables, de por sí agresivos. Si tiene una noticia de estas en su familia o confirma que su línea sí presentó la enfermedad, pues es un efecto tremendo. Puede afectar también el nivel de independencia de estos chicos, porque pues ahora tienen que estar muy pegados a ayudar a la mamá o al papá que tienen estas fallas motoras, tienen que estar asistiéndoles, cambia su propia vida como adolescente para ser un cuidador, cosa que es muy compleja, pero también empieza a tener dificultades en sus relaciones sociales. Algunos de estas personas deciden no tener pareja y no tener más hijos, otras personas deciden voltear la cabeza y seguir. Es un fenómeno muy complejo. Sin embargo, conforme la persona sigue evolucionando en su vida, pues va a tener etapas en las que va a tener su trabajo, va a casarse. Entonces en ese punto también es importante qué tanto le va a platicar a su pareja con la que se va a casar, pues que tiene una enfermedad en su familia, qué tanto le va a decir, qué tanto no, ambos cómo lo van a enfrentar y ambos cómo van a decidir el hecho de tener o no hijos, si se hace la prueba genética o no. Es algo muy complejo. Se pueden hacer pruebas, como les comento ya en esa etapa, para poder tomar una mejor decisión como pareja. Conforme va avanzando la enfermedad, entonces va a tener mucho más fallas y llegará a un punto, si es que es portador de la mutación, pues que va a manifestar la enfermedad, que se hará su diagnóstico y que tendrá entonces que repetir este ciclo terrible hasta que se vuelva una persona completamente dependiente del cuidador y tendrá que gastar recursos, tendrá que gastar esfuerzo, energía, no solo de sí mismo, sino de la familia. Como pueden ver, es una situación, como ven en esa gráfica, con una funcionalidad y una calidad de vida hacia abajo. Pero ahí quise ponerles una frase en la que ciertamente es una enfermedad que es incurable a la fecha, pero no por eso es intratable. Sí la podemos tratar. Y en la segunda parte de esta charla me enfocaré en el tratamiento médico de la enfermedad, ya que tendremos una segunda intervención donde hablaremos del tratamiento no farmacológico.
Basaré las recomendaciones en este artículo que podrán ver ustedes en su pantalla, que es un consenso, no es tan nuevo, fue en el 2014, pero es de la Asociación Internacional de Movimientos Anormales, a la cual pertenecemos y que nos han ayudado mucho en hacer redes de comunicación a nivel mundial, sobre todo el grupo de estudio de Huntington. Esta es la base para poder tomar decisiones. El problema es que los estudios de Huntington, podrán ustedes adivinar, no hay tantos pacientes con la enfermedad y entonces muchas de las recomendaciones se basan en las recomendaciones de los expertos. Vamos a empezar entonces. Les voy a mostrar un esquema de toma de decisiones que se ve un poquito como brumoso, pero de esta manera es como tomamos decisión para el tratamiento de la enfermedad. Tenemos que ver de los síntomas cognitivos y psiquiátricos, ¿son los que más molestan o molestan más las manifestaciones motoras? Vamos a concentrarnos en las manifestaciones motoras. De las manifestaciones motoras, molesta más la corea, el movimiento como de baile, la mioclonía, que es el síntoma que había faltado, como un sobresalto o brinco, la distonía, que son contracturas o co-contracturas que generan posturas bizarras en las personas. Para que tengan una idea, pues puede haber distonías cervicales donde puede haber cuello torcido, alguna serie de posiciones extrañas, o el síntoma que más predomina es el parkinsonismo, el que más molesta. Entonces ya pueden ustedes adivinar que el tratamiento va dirigido en controlar los síntomas más molestos y de esta manera facilitar una mejor calidad de vida, no solo para el paciente, sino para sus cuidadores y la gente que convive alrededor de él o de ella. Si predomina, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, la irritabilidad, o solo la irritabilidad es la que nos está dando lata, si la persona tiene conductas psicóticas, agresivas o irritable, entonces ya vamos tomando decisiones en los medicamentos que utilizaremos. En la siguiente diapositiva verán ustedes cómo son las recomendaciones actuales para los síntomas motores. La piedra angular en el tratamiento, de acuerdo a la neurología tradicional, incluso muchos sitios siguen pensando que la primera opción son los antipsicóticos que se inventaron hace muchísimo tiempo para frenar la sobreactividad de la gente con esquizofrenia, que tenían estas conductas maníacas, psicóticas, alucinaciones, etc. Entonces estos medicamentos lo que hacen es bloquear el sistema de dopamina y entonces pueden calmar la conducta de estos pacientes. Bueno, acá en Huntington ayudan muchísimo para el manejo de corea, de los movimientos, sobre todo si la corea está en concomitancia con síntomas psiquiátricos. Son fármacos muy útiles que nos pueden ayudar no solamente para la psicosis, sino para depresión, por ejemplo, y agresividad. Ahí me comí la E, discúlpenme. Y se piensa que es la primera línea de manejo porque son accesibles, el costo por lo general es bastante bien tolerado. El problema de los antipsicóticos son los efectos adversos que pueden tener aumento de peso, problemas metabólicos. Los pacientes pueden provocar parkinsonismo, lentitud o rigidez, por ejemplo, entre algunas otras cosas, pero por lo regular en los consensos de expertos, aquí les puse uno reciente, 2017, los tres que se utilizan son la olanzapina, tiaprida y la risperidona. En nuestro país, olanzapina y risperidona serían los de primera elección y en muchas series de expertos o de consensos parece ser que la olanzapina es la que es de las mejor toleradas, que mejoran muy bien los síntomas de corea, del movimiento como tal, además de los síntomas neuropsiquiátricos. Un medicamento reciente que en el 2008 fue aprobado por la FDA en Estados Unidos, que es la agencia de autorización de medicamentos allá, es la tetrabenazina. Lo que hace este medicamento es ser un depletor selectivo de dopamina en ciertas áreas del cerebro y se observó una gran mejoría, de acuerdo a una escala que es la UHDRS, a 12 semanas de su empleo. Mucho más claro y contundente, no solo para el clínico que lo observaba al paciente, sino la misma familia y el paciente lo notaban. El detalle con la tetrabenazina quizás sería el precio, no es algo muy accesible, aunque es de verdad muy efectiva, se toma 2 o 3 veces al día, dependiendo de la respuesta se va ajustando la dosis, pero puede tener efectos adversos un poquito molestos que hace que la gente prefiera no utilizarlo, como el mareo, acaticia, que literalmente significa no estar sentado, se agitan mucho, están muy inquietos,
¿no? Puede tener también parkinsonismo y se vio un riesgo aumentado de depresión, de tal manera que en la siguiente diapositiva mostraré una más avanzada que se llama la deutetrabenazina. Esa en el 2017 se aceptó por la FDA para tratamiento de corea. Y en este estudio, en el 2016, de 90 pacientes con enfermedad de Huntington, mostró una mejoría muy importante en los síntomas coreicos sin demostrar los efectos adversos que se observaban con tetrabenazina, y este estudio fue con placebo, entonces no hubo gran diferencia con placebo. Hay que recordar que los estudios que se comparan con placebo son para demostrar que el medicamento que estamos investigando verdaderamente funciona para lo que estamos pensando que funciona y para valorar esos efectos adversos. A la fecha no existen estudios que comparen tetrabenazina contra deutetrabenazina, no los hay, ni tampoco contra antipsicóticos, pero en eso podemos tomar decisiones para ver el perfil de los pacientes cuál sería la mejor opción. Se han propuesto también dos medicamentos que depletan al glutamato, que tiene que ver. Se piensa que en el Huntington esta vía también puede estar afectada. Ya ustedes pueden adivinar por los que les platiqué hace ratito de que va por los axones, que altera sinapsis, que altera mitocondria, que altera núcleo, pues que estas proteínas tóxicas van a estar por todos lados. Entonces varios de los circuitos cerebrales van a estar afectados. El Riluzol, que se utiliza en la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, se ha utilizado también en Huntington, pero los resultados han sido no contundentes. Sí parecería que mejora corea a dosis altas, pero en otros estudios demuestra que no, y el riesgo es afectación a nivel hepático. La amantadina es uno de los fármacos que más hemos utilizado históricamente para esta enfermedad, sobre todo en nuestro país, y parece ser efectivo en los síntomas coreicos a dosis altas, desde 400 miligramos por día. No hay mucha evidencia contundente hacia amantadina. Algunos estudios marcan clara eficacia, otros ponen que no. Entonces básicamente yo lo entiendo como que son pacientes que pueden tener diferentes manifestaciones y debemos subtipificar el tipo de Huntington que tiene el paciente para saber quién pudiera responder a amantadina y quién no. De esa manera pudiéramos ser un poco más exactos en la opción de tratamiento. Como antidepresivos se han utilizado varios y todo se basa en consejos de los expertos. Venlafaxina, como pueden ver ahí, citalopram, fluoxetina, paroxetina y sertralina son de las opciones que tenemos en la actualidad. Venlafaxina, al parecer, ayuda muy bien si lo que predomina es depresión mayor. Citalopram tiene falla cognitiva. En este estudio de 33 pacientes con enfermedad de Huntington mostró que eran pacientes, por ejemplo, que no tenían depresión, pero sí mejoró función cognitiva. Entonces nos da la idea de que citalopram pudiera ser una buena opción si tenemos un paciente con esta variante más cognitiva depresiva. Fluoxetina, paroxetina y sertralina demostraron que son muy útiles en pacientes con síntomas tipo obsesivo compulsivo. La sertralina y la buspirona, que sería la otra diapositiva que les quiero compartir, son muy útiles si el paciente tiene, por ejemplo, de predominio en síntomas psiquiátricos la irritabilidad y conductas agresivas. Esto basado en estudios con la observación de pacientes y que se ve clara la respuesta, y al parecer la mirtazapina pudiera ser una buena opción en pacientes con depresión severa e ideación suicida. El mensaje para los profesionales de la salud que nos están observando y que tienen en el pacientes con Huntington es: primero, no tengan miedo, no pasa nada, hay que saberlos evaluar, hagan una evaluación sistemática y estamos a sus órdenes para cualquier duda, con todo gusto, vía inbox o nuestras líneas de comunicación. Recibimos, por cierto, en esta pausa, muchas comunicaciones de nuestros médicos familiares, médicos generales, médicos internistas que nos hacen preguntas prácticas sobre sus pacientes y nosotros con muchísimo gusto les apoyamos. Pero la elección del tratamiento de los síntomas psiquiátricos de estos pacientes es igual que para cualquier otra condición, o sea, se decide igual que si no tuviera Huntington. De tal manera que tenemos muchos medicamentos que, aunque no vienen aquí, se pueden utilizar clínica lo justifique. La depresión, al parecer, responde bien con los clásicos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y parecen ser estos medicamentos la primera elección para síntomas obsesivo-compulsivos e irritabilidad. Esto es lo que los expertos nos recomiendan, y muchos pacientes, hay que tener cuidado porque muchos pacientes con enfermedad de Huntington tienen una gran sensibilidad a los efectos adversos de los medicamentos, como estos inhibidores, como la fluoxetina, la hiperactividad y ansiedad. Entonces hay que estar muy abusados
de que si empezamos un medicamento y presentan estos síntomas, poder diferenciar si eran síntomas previos al inicio del medicamento o bien si son, o sea, que son propiamente de la enfermedad o si son provocados por el medicamento. Estandarizadas para tener una evaluación sistemática de los síntomas motores, síntomas cognitivos y síntomas conductuales o psiquiátricos nos va a ayudar a saber cuáles ya teníamos desde el principio y cuáles no. De ahí que la evaluación sistemática nos ayuda bastante. Se han utilizado también, les mostraré en la siguiente diapositiva, unos medicamentos que se llaman estabilizadores del ánimo. Estos medicamentos son muy interesantes porque en observación con otras patologías psiquiátricas, emplear estos medicamentos como el valproato de sodio o la carbamazepina parece ser que ayudan bastante bien en estabilizar sobre todo tendencia a conductas maníacas o muy hiperactivas. De ahí que se juegue mucho con combinaciones de tratamiento, por ejemplo, valproato y olanzapina, lamotrigina con clonazepam, litio, carbamazepina, litio y haloperidol. Desde hace muchos años están tratando de buscar ese equilibrio químico con estos medicamentos, particularmente cuando los pacientes presentan predominantemente agresividad y agitación. Como pueden adivinar, son un reto los pacientes y diagnosticar Huntington solamente porque tiene corea, pues como están pudiendo observar, no tiene pues mucho mérito. Hay que hacer el diagnóstico más fino, ¿no? En algunos estudios el litio redujo el riesgo de suicidio en algunos pacientes, particularmente que tengan este perfil como medio bipolar. No es que sean bipolares, sino que tienen estas fluctuaciones y que requieren este tipo de estabilizadores del ánimo. Y finalmente retomaré la de los antipsicóticos, porque los antipsicóticos finalmente, como les comentaba, pues mejoran muchos datos de la conducta. De ahí que muchos médicos expertos decidan que la primera opción sean los antipsicóticos. Mejoran impulsividad, nos pueden apoyar en el manejo de la irritabilidad, en la acción psicomotriz, en conductas, por ejemplo, impulsivas como la hipersexualidad o la agresividad o agresión. Les platicaba también, sean otros reportes del en el 2011 se incluye en esta recomendación como buena experiencia, aunque existen también reportes, por ejemplo, recientes de casos aislados con una gran mejoría, con uno que se llama brexpiprazol, por ejemplo. Entonces, se están descubriendo, se están haciendo muchas comunicaciones y la clave es el criterio del clínico, poder decir qué medicamento es el ideal para ese paciente. En este cuadrito es una guía muy práctica y la quise subir para los médicos que nos acompañan en las transmisiones porque es una guía muy práctica para tomar decisiones. Corea, por ejemplo, tenemos 4 opciones. Las 2 primeras son las que utilizamos de manera rutinaria o de manera habitual. Los neurolépticos, que son los antipsicóticos. Los inhibidores de BMAT2, que sería tetrabenazina, deutetrabenazina que les platicaba, y si tenemos síntomas de parkinsonismo, pues buscar los medicamentos dopaminérgicos que nos puedan ayudar para mejorar los síntomas, con mucho cuidado para no llevar al paciente al otro lado. El equilibrio de la dopa hay que estarlo vigilando muy bien. Y los síntomas psiquiátricos, como pueden ver, todas estas opciones que tenemos son las que les acabo yo de exponer. Y finalmente agregar ahí que las personas que ya tienen datos de falla cognitiva, particularmente en funciones ejecutivas o de las vías colinérgicas, los medicamentos inhibidores de la acetilcolinesterasa nos ayudan bastante bien para el manejo de estas situaciones. Entonces, tenemos muchas opciones para poder tener a los pacientes lo mejor posible, el mayor tiempo posible. Existen también algunos reportes, y en esta diapositiva les mostraré, que la estimulación cerebral profunda puede ser una muy buena opción para los pacientes en fines del control de síntomas motores. Ustedes bien lo saben porque nos han seguido en las redes y los que no se los platico, que para enfermedad de Parkinson la estimulación cerebral profunda es una estrategia contundente, definitiva para los pacientes bien seleccionados que cambia radicalmente la calidad de vida. En Huntington existen reportes donde al parecer en pacientes con enfermedad de Huntington que inician en la edad adulta, el globo pálido interno, que es otro de los núcleos involucrados en los ganglios de la base, que son los sitios en el cerebro afectados por esta enfermedad o estas enfermedades, al parecer estimular ese núcleo mejora bastante la corea hasta el 60% del puntaje en las escalas. Créanme, una persona que mejora en sus escalas el 60% es una mejoría dramática en los síntomas motores. En ditonía, en bradicinesia o en deterioro funcional global no se observó en este estudio del 2015
alguna mejoría contundente. En la actualidad se está llevando a cabo un estudio multicéntrico en Europa para poder definir el papel de la estimulación cerebral profunda para el control de los síntomas motores en la enfermedad de Huntington. Y estamos muy esperanzados que así sea, porque abriría una gran opción para nuestros pacientes que tenemos en México, que tenemos aquí en San Luis, y que el programa se pueda hacer con mucho éxito en manos expertas. Finalmente, ya para concluir esta intervención, y les agradezco mucho su atención y la paciencia de escuchar puras cosas muy complejas y raras, es que a cualquiera de nosotros se nos ocurre, bueno, teniendo tanta tecnología en la actualidad, ¿cómo es posible que si un solo gen es el que está enfermo, pues no corrigen ese gen y se acabó? Bueno, la buena noticia es de que sí existen grandes avances en la terapia dirigida para tratar el DNA y el RNA. El DNA es el que les platicaba hace ratito, que es el que tiene el código genético del paciente o de la persona. Una vez que tenemos el DNA, para poder producir las proteínas, el DNA se transforma en el RNA. Y el RNA sería como una copia impresa del DNA, pero que le lleva la información a unas organelas en la célula para que produzcan la proteína que necesitamos. Entonces el RNA es el que lee el DNA y le transmite esta lectura a las organelas que producen las proteínas. Nuestros científicos han avanzado a tal grado que han descrito técnicas, medicamentos o intervenciones como si fuera una cirugía celular. Existen algunas moléculas que lo que pueden hacer es detectar en el DNA esta repetición de CAG anormal, más de 26, o ya cuando estamos en la penetrancia como tal, y entonces cortan o se pegan en esa área que no debe estar tan exagerada y la bloquean para que no la transmita al RNA. Pero también tenemos unos que son ya el RNA que copió al DNA no normal, ya copió un RNA que lleva la copia tóxica. Existen medicamentos que se pegan a este RNA y lo cortan para que no transmita la enfermedad o la lectura de una proteína no normal. Estos se llaman oligómeros antisentido y desde el 2017 existe uno que ya fue aprobado por la FDA como que verdaderamente provoca la detención de la expresión de la RNA, y eso viene a ser un cambio histórico en esta enfermedad. Esta enfermedad, como les digo, más de 100 años de haber sido descrita, una enfermedad triste, una enfermedad terrible. Esto cambia completamente la panorámica, porque ahora sí podemos hacer las pruebas genéticas y saber qué personas son candidatas a estos tratamientos. En la actualidad se están completando estudios fase 3, fase 4 de este medicamento, y que como este vendrán muchos más en los próximos años, y no estamos hablando en los próximos 50 años, sino en los próximos 2, 3 o 5 años máximo. De tal manera que pueden ustedes adivinar que esta época que nos está tocando vivir para enfrentar esta enfermedad es mucho más apasionante y contundente, dado que tenemos la posibilidad de atacar este gen, que es un solo gen. Podemos enseñarle a la célula a no expresarlo como venía expresándolo por mucho tiempo. Por lo mismo podemos ser más agresivos en buscar la enfermedad genéticamente, en etapas prodrómicas, en la etapa presintomática y en las etapas en las que no hay ninguna de las enfermedades, o sea, la etapa premanifiesta. También tener esta posibilidad de manipulación a nivel genético hace que pensar en diagnosticar la enfermedad hasta la manifestación motora parezca pérdida de tiempo, y que deberíamos ser mucho más agresivos en corregir este criterio y buscar genéticamente a los portadores de esta enfermedad para ofrecerles opciones de manipulación genética que permita que puedan tener hijos, que permitan que puedan cumplir su vida, y sobre todo que no se enfrenten a esta enfermedad progresiva y terrible que es el Huntington. Este último cuadrito que les muestro son los estudios que se están llevando a cabo para, dependiendo cada uno de los objetivos, ya sea RNA, ya sea DNA, o bien la modificación de esas moléculas. Ya que se produjo DNA, RNA, proteína, hay unas moléculas pequeñas que se pueden también manipular para tratar de que no expresen la proteína tóxica para la neurona. Como cierre final, esta es una enfermedad que requiere una intervención interdisciplinaria.
Es una enfermedad que requiere estar muy atentos a síntomas cognitivos, de tal manera que necesitamos que nuestros neuropsicólogos y nuestros psicólogos conozcan al paciente o a la paciente, los evalúen, hagamos un programa de intervención cognitiva específico, hagamos un acompañamiento del cuidador y del propio paciente ante el diagnóstico de la enfermedad, el proceso del duelo de saber esta enfermedad. Para la pareja es un trastorno y una noticia pues muy tremenda, porque pueden ser testigos en la generación inmediata superior, en su misma generación, de cómo la enfermedad va provocando síntomas y cosas terribles en estas familias. Entonces la parte psicológica es muy importante para los portadores de la mutación y los no portadores de la mutación. ¿Cómo abordamos la información hacia los niños? Por ejemplo, la Fundación de Huntington norteamericana tiene varias guías y libritos que nos dicen cómo hablar del Huntington con los niños, con los adolescentes, etc. Pero no solo eso, si tenemos que tener muy buena vigilancia y la capacidad deglutatoria, tenemos que adaptar la alimentación para cada etapa de la enfermedad. Existe evidencia de que, así como en el Parkinson, y la programación de ejercicios cada vez más intensos y dirigidos a fallas específicas, y no solamente físico sino cognitivo, detienen la progresión de la enfermedad. Se están encontrando evidencia a nivel de investigación en ratitas, donde al parecer el ejercicio ayuda a disminuir el depósito de esta proteína anómala. También el seguimiento con tecnología para tener aparatos que nos permitan saber cómo está el paciente en cuanto a sus síntomas motores y no motores. Y finalmente un acompañamiento muy cercano por un abordaje tipo paliativo, en el cual el paliativo no quiere decir dejarlo todo y ya no hay más que hacer y dejarlo ahí que la persona evolucione, sino un abordaje paliativo es centrados en la persona, en sus valores y en su concepto de calidad de vida, hacer todo lo que esté de nuestra parte, hacer nuestro mejor esfuerzo para que esa persona viva su vida lo mejor posible, el mayor tiempo posible. Y eso requiere un acompañamiento muy puntual, muy personal y muy de avanzada para tener un trato humano y un trato científico bien equilibrado para estos pacientes. Como pueden ver, entonces, la enfermedad de Huntington está llegando a un punto histórico donde podemos tener intervenciones contundentes para cambiar la historia que hemos venido narrando por muchos años, más del siglo, y que estamos en víspera de contar con medicamentos impresionantes. Pero no por eso hacer a un lado el abordaje humano, el abordaje paliativo, el abordaje del bienestar y confirmar la dignidad de las personas en cada acto que hagamos. No solo nosotros como equipo terapéutico y de acompañamiento, sino la misma familia como parte de un núcleo que tiene una enfermedad compleja, pero que ya estamos pudiendo controlar, y es una noticia que estamos muy contentos. Les agradezco mucho su atención, el tiempo que nos han generosamente compartido para estar en esta reunión. Este mes también, además del mes de sensibilización del Huntington, es el mes de la sensibilización de la salud mental, y como pueden ver, esta enfermedad mucho tiene de trastornos mentales y de salud mental, por lo que se puede abordar de manera muy conjunta. En una segunda transmisión, dentro de 2 semanas, tendremos la evaluación o la participación de cómo se evalúa para las intervenciones no farmacológicas e interdisciplinarias del Huntington, y tendremos también oportunidad de responder sus preguntas en ese momento. Ahorita nos están llegando algunas, pero con mucho gusto las responderemos en individual o en las redes o en esa misma sesión con mucho gusto. Les agradezco nuevamente y estamos a sus órdenes.